Ya regresamos a Desde el Congreso, nos encontramos platicando con la Comisión de Derechos de la Niñez, hoy tocando el tema acerca de un poco del trabajo de la comisión en esta 62ª legislatura. Diputada Isela, me gustaría que nos hablara un poco de qué manera se protegen a los niños y adolescentes que no cuentan con los cuidados paternos. Bueno, mira, desde hace mucho tiempo, como platicaba la comisión, ha habido leyes que regulan esto en el país, pero yo creo que lo más acertado fue crear esta ley, porque en muchas ocasiones hay niños o había niños que eran desprotegidos, o sea, que no tenían estos cuidados y que realmente yo creo que las sanciones, las penas no eran tan fuertes y que por eso en el país no se hacía nada. Pero con la creación de esta Procuraduría que propone la nueva ley, yo creo que va a poder, va a haber más temor, va a haber más legislación, va a haber más vigilancia. Yo creo que esto va a cambiar en el país dentro de algún poco tiempo, ¿no? Bien. Diputada, ¿de qué forma son abordados los derechos de las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad? Mira, la nueva ley general contempla en 2 artículos específicamente la parte de los niños que tienen alguna discapacidad, de que los niños, en base al principio de igualdad sustantiva, puedan acudir a las mismas escuelas, pero que la misma autoridad procure que las instalaciones sean las adecuadas. O sea, esta ley rebasa más allá de que los menores que tienen alguna discapacidad y los adolescentes puedan contar con las instalaciones adecuadas en los diversos centros de asistencia, incluyendo los hospitales, para que puedan tener esa parte de condiciones y acceder a los servicios. También es cierto que esta nueva ley general no abarca todos los temas de discapacidad. La discapacidad es un tema tan trascendental, existen muchos niños y adolescentes con muchas discapacidades diversas, pero que en la actualidad no se están atendiendo como debiera de ser. La nueva ley es un paso a establecer que haya una igualdad en la parte de los niños que no tienen una discapacidad y los niños que sí la traen, pero que nos falta mucho por lograr. Va a ser un papel muy importante el de la Procuraduría de Protección en los estados y en los sistemas DIF que puedan aplicar la ley de acuerdo a lo que está establecido. Claro que al momento de ejecutar la ley, poco a poco se van a ir dando las acciones concretas que el Estado debería de garantizar para estos niños que tienen alguna discapacidad. Gracias, diputada. En cuanto al apartado de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y niños y adolescentes, se generó un gran debate. ¿En qué consistió dicho debate y a qué se refiere la ley con estos derechos? Bien, la ley establece en su artículo 58, que fue particularmente en el que se dio, en el artículo 58, fracción octava, en donde se mencionaba que es uno de los fines de la educación. ¿Cuáles son los fines que debe de tener la educación en torno a la información que deben de tener las niñas, niños y adolescentes para que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos? Y el gran debate versó en que si las niñas, niños y adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos, pero me parece más que nada, porque al final lo que quedó el debate aquí en la Cámara de Diputados, me parece que solamente fue un asunto de redacción, porque a final de cuentas me parece que la ley se estaba leyendo mal. Y a las leyes hay que leerlas sin dogmas, y me explico. Primero, porque estaba enmarcado este derecho en el derecho a la educación, que en la ley lo tenemos a partir del artículo 57. Y en el artículo 58 habla uno de los fines que debe de tener la educación. Y ahí se decía pues que puedan acceder a tener información, pues ¿cómo es la información que se da en las escuelas? Pues tiene que tener información científica, objetiva. ¿A quiénes se les da? Pues en las escuelas. En las escuelas, pues un niño o una niña que va a la primaria, se le tendrá que dar información pues de acuerdo a la edad que tengan, a un niño que va en quinto, a un niño que va en sexto, que no es la misma información que reciben que una niña, un niño, o más bien un adolescente que va a una secundaria. Eso por ponerlo por un ejemplo para explicarme un poco más. Y ahora lo que dice la ley es de que se dará esta información conforme a su edad y su desarrollo.
nos parece perfecto porque seguirá siendo las escuelas. Y dice que conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales. Pues me parece que está establecido en el artículo 4, donde también se habla que se hará la educación que se imparte, perdón, en ahí donde se habla en el artículo 4, dice que no habrá discriminación, es decir, también van por edad, ¿no? Dice, entonces ahí tendrá que ser, no habrá discriminación a niñas y niños. Y habla de cuántos hijos también se debe de tener, que ese es un derecho que podemos ejercer todas las mexicanas y todos los mexicanos. Y luego también en el artículo 3, pues se habla de cómo tiene que ser la educación. Y por otra parte, pues los tratados internacionales, sería no podemos desconocer la Convención de los Derechos del Niño, no podemos desconocer las distintas conferencias en las que México forma parte, como es la conferencia de Beijing, por mencionar algunos, y en donde ya se ha establecido que la educación sexual es indispensable que exista en todos los espacios. Yo digo que debe de hacerse desde la familia, por supuesto, que ese era también uno de los grandes debates, y que todas las niñas y niños también tienen ese derecho de recibir la información de manera científica y de manera muy objetiva, como decíamos. Y por otra parte también, creo que se disiparon algunas dudas que había en ese debate, porque decía, es que esta ley es abortiva. En ningún artículo menciona esa circunstancia. Estamos hablando de los derechos sexuales que tienen las niñas, niños y adolescentes. Decía que era una ley que iba a fomentar el que no pudiéramos sancionar a un pederasta, por ejemplo. Y hasta ponían ejemplos, es que si un hombre de 40 años abusa o está, no decían abusan, está o tiene relaciones sexuales con una niña de 11 años, pues como ya está ejerciendo su derecho y la niña va a decir que ella quería, pues no, en este país dicen las leyes que cualquier persona que haga eso se llama abuso sexual y es un delito. Y que por cierto, también hay que revisar ahora todas las legislaciones, que es parte de los objetivos que vamos a tener con esta ley, cómo armonizar esta ley general ahora con todas las legislaciones locales, que es otra de las tareas. Porque si hablamos ya de lo que es el abuso sexual en las distintas legislaciones, también de manera distinta es penado. Pero nos ayudó a eso ese gran debate. Y me parece que ahora, como está establecido, las partes, hay quienes nos hubiera gustado que quedara tal y como estaba el texto, pero si fue el que ayudó a que pudiéramos impulsar y que por fin pudiéramos contar con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues que la pudiéramos dar ese gran paso, que es un primer paso, porque tenemos que seguir avanzando para la cristalización de esta ley. En principio necesitamos recursos y recursos suficientes para que funcione, y necesitamos que funcione el sistema. Pero lo más importante que requerimos es que reconozcamos entre todas y todos que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y que en la medida en que la vida diaria lo reconozcamos desde nuestra familia, en las escuelas, en las comunidades y desde todos los espacios en donde se encuentren, y que las autoridades también administrativas, es decir, que todo mundo reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, no como un asunto de que crean que son de su propiedad. No, las niñas y los niños son ciudadanas y ciudadanos, están construyendo su ciudadanía, y que nosotros tenemos que ayudar al máximo para que esto ocurra. Gracias, diputada, por su intervención. Ahora brevemente quisiera, diputada, que nos hable qué va a pasar con los niños migrantes, qué protección reciben actualmente. Bueno, esto también fue un tema así como que controversial que estuvimos debatiendo a lo largo de los días que estuvimos trabajando la comisión, y hay mucho que hacer sobre esto, sobre todo en el país, porque hay niños migrantes, decían los acompañados, los no acompañados. Bueno, ahorita esta ley brinda la protección a todos los niños que pasen por territorio mexicano. O sea, ahorita todo niño que entre al país, acompañado o no acompañado, va a gozar de todos los derechos que esta ley nos marca, y yo creo que nuestro país pues forma parte importante, es un paso muy importante tanto para el norte como para el sur,
y pues se venía manejando mucho lo de la trata, pero yo creo que con esta ley vamos a poder brindar a los niños, tanto mexicanos como extranjeros, la garantía de todos sus derechos. Los derechos que me hablas que integran esta nueva ley Bueno, de la aquí, protección de los niños migrantes. Aquí los niños migrantes, por ejemplo, platicábamos dentro de la comisión que muchos de los albergues de paso o donde estaban los niños no contaban con la vigilancia adecuada. Bueno, ahorita todo esto se va a vigilar. Había niños que pasaban por el país y que no sabías ni siquiera de dónde venían o quiénes eran, y únicamente los dejaban en el país y decían, bueno, ¿qué va a pasar con esos niños? Sobre todo estados fronterizos, que los desarrollos integrales de la familia se enfrentaban a estos procesos y que decían, bueno, a nosotros nos dejan el paquete, y lo comentaban las diputadas integrantes de la Comisión de Estados Fronterizos, y decían, a nosotros nos han preguntado mucho los DIF estatales qué va a pasar con esos niños. Bueno, ellos ahorita van a brindar la protección sobre ellos, otorgarles si necesitan alimento, medicinas, todo esto se les va a apoyar en lo que estén dentro del territorio mexicano. Bien, muchísimas gracias, diputada. Vamos a una nueva pausa y regresando continuamos con la Comisión de Derechos de la Niñez.